En 1914, el mundo no era inocente. Europa llevaba décadas jugando con fuego. Las potencias industriales competían por colonias en África y Asia como si el planeta fuera un tablero de Risk. Alemania crecía a un ritmo vertiginoso. Francia quería recuperar Alsacia y Lorena. Reino Unido veía amenazado su dominio naval. El imperio austrohúngaro se desmoronaba internamente y Rusia protegía a los pueblos eslavos que buscaban independencia. Todos sabían que la guerra era probable. Nadie sabía que sería una carnicería industrializada sin precedentes. Las alianzas estaban definidas. Por un lado, la Triple Entente, Reino Unido, Francia y Rusia. Por otro, la Triple Alianza, Alemania, Imperio Austrohúngaro e Italia. Era un sistema de equilibrio tan frágil que solo hacía falta una chispa, y esa chispa estalló en Sarajevo, cuando el archiduque Francisco Fernando fue asesinado por un nacionalista serbio. Lo que pudo ser una crisis diplomática se convirtió en un efecto dominó imparable. Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. Rusia movilizó tropas. Alemania respaldó a Austria. Francia apoyó a Rusia. Reino Unido entró tras la invasión alemana de la neutral Bélgica. En cuestión de semanas, Europa ardía. Alemania ejecutó el Plan Schlieffen, derrotar rápidamente a Francia antes de que Rusia pudiera organizarse. Para ello atravesaron Bélgica y avanzaron hasta las puertas de París. Parecía que la guerra terminaría en meses, pero la batalla del Marne frenó el avance alemán. 500.000 de bajas después, la guerra móvil murió. Lo que vino después fue peor. Desde el Mar del Norte hasta Suiza, ambos bandos cavaron trincheras. Comenzó la guerra de desgaste. La tierra de nadie se convirtió en un cementerio permanente. Oleadas de soldados corrían hacia alambradas bajo fuego de ametralladoras. Miles morían por metros de barro. Verdun y el Somme simbolizaron el horror. Millones de bajas para prácticamente ningún avance estratégico. El primer día del Somme, 60.000 británicos cayeron. El progreso tecnológico de la revolución industrial se puso al servicio de la muerte. Artillería masiva, ametralladoras, gases tóxicos, cepelines, submarinos y, finalmente, los primeros tanques. La guerra ya no era solo europea. Japón entró buscando territorios en el Pacífico, en África y Oceanía. Colonias alemanas caían. El Imperio Otomano se unió a las potencias centrales, abriendo frentes en el Cáucaso y Medio Oriente. Gallipoli fue un desastre aliado con 250.000 bajas por lado. En respuesta a derrotas internas, el Imperio Otomano ejecutó el genocidio armenio. Bulgaria entró para aplastar a Serbia. Italia cambió de bando al recibir promesas territoriales. El conflicto se expandía mientras las poblaciones civiles sufrían hambre y bloqueo económico. En el mar, Alemania intentó romper el dominio británico en Jutlandia. En el aire comenzaron los primeros bombardeos contra ciudades. En el mar abierto, los submarinos alemanes hundían barcos civiles, tensando la relación con Estados Unidos. Y mientras tanto, el frente occidental seguía empapado de sangre. En 1917 el equilibrio cambió. Rusia colapsó. La Revolución Rusa derrocó al zar. Los bolcheviques tomaron el poder y firmaron la paz con Alemania, cediendo enormes territorios. Alemania respiró. Ahora podía concentrar fuerzas en el oeste. Pero el alivio duró poco. El telegrama Zimmermann, en el que Alemania ofrecía a México territorios estadounidenses si entraba en guerra, fue interceptado por los británicos y revelado a Washington. Estados Unidos declaró la guerra. Alemania lanzó una última ofensiva desesperada antes de que las tropas estadounidenses llegaran en masa. Avanzaron, pero quedaron exhaustos. Cuando los estadounidenses desembarcaron, la balanza se inclinó definitivamente. Bulgaria cayó. Luego, el Imperio Otomano. Después, Austria-Hungría. Finalmente, el 11 de noviembre de 1918, Alemania firmó el armisticio. El saldo fue devastador. 17 millones de muertos. Europa quedó arruinada económica y moralmente. Y como si no fuera suficiente,
La gripe española mató otros 50 millones en los años siguientes. El Tratado de Versalles impuso a Alemania reparaciones gigantescas, pérdidas territoriales, desarme militar y la humillación de asumir toda la culpa. Era un acuerdo diseñado para castigar, no para estabilizar. En lugar de cerrar la herida, la dejó infectada. La Primera Guerra Mundial no terminó la violencia del siglo XX, la incubó. Fue la guerra que transformó la política, la tecnología, la psicología y el equilibrio global. Fue la guerra que convirtió el progreso industrial en maquinaria de exterminio, y fue sobre todo el prólogo de algo aún más devastador. La Primera Guerra Mundial no fue simplemente un conflicto entre potencias rivales. Fue el punto de quiebre que transformó de manera irreversible el orden político, económico y social del mundo moderno. Lo que comenzó como una disputa regional desencadenada por tensiones imperialistas y alianzas militares rígidas, terminó convirtiéndose en una guerra total donde la industria, la ciencia y la tecnología fueron utilizadas con una eficiencia devastadora al servicio de la destrucción masiva. Este conflicto marcó el fin de los grandes imperios tradicionales, alemán, austrohúngaro, otomano y ruso, y dio paso a nuevas configuraciones geopolíticas, muchas de ellas inestables desde su origen. Las condiciones impuestas en el Tratado de Versalles no solo buscaron castigar a Alemania, sino que sembraron resentimientos profundos que facilitarían el ascenso del extremismo político en las décadas siguientes. En ese sentido, la Primera Guerra Mundial no resolvió las tensiones europeas, las aplazó, las transformó y, en cierto modo, las agravó. Además, la guerra evidenció el costo humano de la modernidad industrial aplicada sin límites éticos. Las trincheras, el uso de armas químicas, los bombardeos aéreos y la guerra submarina inauguraron una nueva forma de conflicto donde la línea entre combatientes y civiles comenzó a diluirse. La experiencia psicológica de millones de soldados introdujo conceptos como el trauma de guerra y la fatiga de combate, alterando para siempre la comprensión del impacto emocional de los conflictos armados. En definitiva, la Primera Guerra Mundial no solo redefinió fronteras, redefinió el siglo XX, alteró el equilibrio global de poder, impulsó el protagonismo de Estados Unidos como actor decisivo en la política internacional y creó las condiciones estructurales que desembocarían en la Segunda Guerra Mundial. Comprender este conflicto no es solo un ejercicio histórico, sino una herramienta fundamental para entender cómo decisiones diplomáticas fallidas, rivalidades económicas y nacionalismos exacerbados pueden escalar hasta convertirse en tragedias globales. La Gran Guerra fue, más que un episodio bélico, el inicio de la era contemporánea en su forma más cruda. Una demostración de hasta dónde puede llegar la humanidad cuando el progreso tecnológico avanza más rápido que la madurez política. Y hasta aquí el análisis de la guerra que cambió el rumbo del mundo. Si este recorrido histórico te ayudó a entender mejor cómo comenzó el siglo más convulso de la humanidad, compártelo, reflexiona y deja tu punto de vista. Porque entender el pasado no es solo mirar atrás, es aprender a no repetirlo. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo episodio.